Bueno, básicamente vamos a dar inicio a lo que tiene que ver con el webinar. Digo, mi nombre es Carlos Calabuig, mi número de licencia es 386784 y soy el brand manager de la oficina que está en el centro de Miami. 815 Northwest 57 Avenida, la suite 203. Hoy básicamente el webinar, digo, tiene que ver mucho con lo que en esta altura, en este momento del año, obviamente, muchas personas tienen incidencia, que es con la declaración de impuestos. Y un poco la idea es explicar en este webinar qué incidencia tiene, digo, en algún sentido, el pensar en la declaración de impuestos cuando estoy queriendo comprar una propiedad. Una de las cosas más importantes que pasa al inicio es que cuando sus clientes, digo, o ustedes directamente van a hacer la declaración de impuestos, generalmente, digo, el contador muchas veces hace la pregunta de con qué objetivos se están haciendo los impuestos. Si es con el objetivo quizás de comprar una propiedad o se está buscando otro objetivo en lo que tiene que ver con la declaración. Esa parte es importante que si el contador no la llega a mencionar, digo, o no le llega a preguntar, el cliente sí es bueno que manifieste lo que es un poco, que deje saber cuál es el objetivo. En este caso, digo, además, digo, cuando se van a declarar taxes, hay que separar la persona que es empleada, que es W2, y la persona que trabaja por su cuenta y es self-employed. La persona que es W2 generalmente no tiene muchos desafíos en la declaración de impuestos. Ops, se movió un segundito ahí la cámara. Digo, no tiene muchos desafíos y es mucho más simple en algún sentido cuando no hay complejidad con corporaciones, self-employed y demás. Y además, digo, para lo que tiene que ver la calificación, tiene que ver, el W2 se considera, digo, automáticamente el ingreso actual. Si gana $20 la hora y está estable por 40 horas, se va a considerar ese ingreso. Si básicamente se habla de ingreso variable como overtime, bonos y comisiones, se va a tomar un average de los 2 años y se va a analizar la posibilidad de que tenga continuidad. En muchos casos también, digo, el W2 automáticamente fue self-employed anteriormente, ingresa, tiene un nuevo trabajo, después de los 90 días de prueba automáticamente ya se puede considerar el ingreso que tiene actual. Y en muchos casos cuando esos 90 días de prueba no están, automáticamente ya después del mes se puede considerar el ingreso y pudiera calificar. Otra cosa importante es que los estudiantes de college, por ejemplo, cuando estudian una carrera, digo, y salen y ejercen en esa carrera, automáticamente también son elegibles casi de forma inmediata. Estos son datos importantes, digo, para sobre todo esas personas que son W2, que son empleados y que tienen un salario fijo, digo, o variable, entender cómo funciona un poquito esa parte de la declaración. En realidad, vuelve lo mismo, tiene una forma W2 generalmente, digo, entonces se va a ir basado un poco en esa información y sobre todo en el salario que tenga la persona actualmente. En cuanto a lo que tiene que ver con self-employed es un poco diferente, digo, y es quizás este webinar en realidad tiene más incidencia sobre ese tipo de casos. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la persona que es self-employed muchas veces cuando va a hacer la declaración de impuesto gana 100.000, pero en definitiva pone quizás 90 de gastos y quedan solamente 10.000 de ingreso dividido 12 y ese es el ingreso mensual. Digo, entonces esa parte sí empieza a tener incidencia en lo que tiene que ver con la posibilidad de comprar, porque lo mismo que declare para los taxes es lo mismo que se va a considerar en gran parte o en gran número de programas, digo, se va a considerar lo mismo que está declarando con el IRS. Entonces ahí sí puede empezar a tener una incidencia en lo que tiene que ver con lo que pase a la hora de declarar y el ingreso que termina de declarar esa persona al final. La declaración de impuestos tiene incidencia sobre dos aspectos fundamentales cuando vamos a hablar de la posible compra del cliente. Uno de ellos es la parte de los activos, la parte del dinero que muchas veces reciben cuando hacen la declaración de impuestos y ese mismo dinero más algún ahorro, más el hecho del último mes del depósito que tengo en la renta actual, por ejemplo el inquilino queriendo comprar el depósito que tiene en la renta actual sumado con la devolución de los taxes, es lo que le da la posibilidad de juntar el dinero necesario muchas veces para cubrir el down payment y el gasto de cierre. Entonces, uno de los aspectos más importantes de la declaración de impuestos para muchas personas es la devolución del dinero, por decir una manera, porque ya durante los impuestos que estuvo pagando en todo el 2020, cuando va a hacer la declaración, en ese caso, para determinados casos corresponde que le devuelvan dinero y ese dinero muchas veces tiene incidencia en la compra.
Pero además de esa incidencia, digo, para el dinero para la compra, está la declaración de impuestos en sí misma en cuanto a lo que tiene que ver con la referencia del ingreso. Y ahí es donde básicamente efectos de endeudamiento van a responder en cierta medida si esa persona es elegible, digo, para poder comprar o no. Digo, nuestro trabajo en definitiva es si califica o no califica, si califica hasta qué monto máximo y para qué tipo de préstamo, y si no califica, por qué. Y ahí es donde tiene obviamente la incidencia en cierta medida tres elementos. El ingreso, digo, no es lo mismo ganar 2, 3 que 5, ejemplo, al mes. La parte del crédito, no solamente el puntaje, sino obviamente el score de crédito y el endeudamiento que tenga esa persona. Puede que yo estoy endeudado y viene alguien y califica más que yo, digo, y es la incidencia en realidad tiene que ver con el endeudamiento actual que tenga directamente el cliente. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte de declaración de impuestos, dos partes, dos elementos bien importantes. Uno es el posible dinero que puedan recibir para usarlo para la futura compra y la declaración del ingreso como parte importante de poder calificar y a cuánto califico, por ejemplo. Y eso es un tema más matemático. En lo que tiene que ver con referencias de programas que requieren taxes. Digo, hay diferentes opciones de programas. Digo, está claro que si vamos a hablar de los más accesibles, son los que van a mirar más, digo, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de los elementos en general de calificación, pero no solamente eso, sino posiblemente también 2 años como referencia. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tenemos lo que es un préstamo FHA, que requiere 3.5, por ejemplo, de down payment, o un convencional regular que requiere desde el 3% de down payment, se puede utilizar. Y ellos generalmente van a mirar 2 años de taxes. Si es un self-employed, hay que entender un poco la incidencia que tiene eso a la hora de hacer los taxes. Por ejemplo, en el 2020 declararon 20.000 neto, digo porque es una parte importante mencionar que es el neto lo que se considera en el self-employed. Gané 120, puse 100 de gastos, gané 20 neto, y en el próximo año, llámese el 2021, por ejemplo, hicieron inverso. Digo, ganaron 120, pusieron 20 de gastos y ganaron 100.000 neto. Entonces, al tomar 2 años de taxes, lo que se va a tomar es 20 del 2020, 100 del 2021, 120 dividido 24. Que con el punto número 2, por ejemplo, tiene una diferencia. Digo, ¿por qué? Porque no es lo mismo 100 dividido 12 que 120 dividido 24. Digo, la afectación, el ingreso automáticamente es mayor. Cuando el último año, el 2021, por ejemplo, en este caso, que se hace con la intención sólida de comprar y se hace por más ingreso, digo, se divide solamente entre 12 meses. Y eso es un poco el punto número 2, por ejemplo. El 2 y el 3 funcionan en cierta medida similar. La diferencia que tienen es que el 2 es un programa convencional de gobierno, Mac en este caso, donde se requiere 5 años dentro de la misma línea de trabajo. ¿Y cómo se verifica esos 5 años dentro de la misma línea de trabajo? Digo, es específicamente por SAMBIS, si es una corporación. Si es una profesión que requiere licencia, la licencia va a ser un elemento. Y si no, una carta del contador que deje claro que en los últimos 5 años ha sido self-employed y ha declarado como self-employed. Entonces, en ese caso, pudiera ser elegible para un down payment desde el 5%. En general, el programa muchas veces le gusta desde el 10%, digo, pero existen casos cuando el score de crédito es sólido y es bueno, que sea elegible para un down payment desde el 5%. Que eso, digo, ayudaría mucho, volvemos a lo mismo, en el caso de ese self-employed que por ahí no ha tenido tanta constancia a la hora de declarar el ingreso. Digo, ese programa pudiera ser una muy buena solución. Y después, dentro del área de portfolio, y con la variante que en realidad ya los 5 años de self-employed, digo, pueden ser 2, en realidad, mínimo 2, automáticamente también está la posibilidad de usar un año de taxes. La diferencia ahí es que el down payment sí, en ese caso, es desde el 10%, y la incidencia del gasto de cierre, digo, es un poquito más alta muchas veces, digo, porque no es un programa específicamente de gobierno, sino que es un programa de portfolio. Entonces, para resumir un poco el capítulo de los taxes y los programas que miran taxes, es el FHA regular, por ejemplo, de 3.5% down payment, convencional desde el 3%, 2 años de taxes.
En el caso, por ejemplo, de Freddie Mac, digo, que está dentro de los préstamos del gobierno y es un programa convencional, pudiera ser elegible desde el 5% de down payment con un año de taxes, pero tiene que tener 5 años dentro de la misma línea de trabajo. Y específicamente el programa de portfolio, que en este caso pide 10% down payment y con desde 2 años dentro de la misma línea de trabajo y siendo self-employed, pudiera ser elegible para comprar con un año de taxes. Eso es lo que tiene que ver con programas que van a mirar las declaraciones de impuestos. También como alternativas están los programas que no van a mirar la declaración de impuestos. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos la variedad, empezando un poco con los estados de cuenta de banco, donde se va a manejar un mínimo de 10% de down payment. Y se van a mirar 12 o 24 meses personales o de compañía. Y esto es importante porque muchas personas tienen la posibilidad de facturar bastante dinero a través de las corporaciones o a través de la cuenta propia y no necesariamente después el ingreso como tal se refleja de la misma manera en lo que tiene que ver con los taxes. Entonces, en este caso particular, por ejemplo, se va a considerar, dependiendo de si la persona es self-employed, por ejemplo, digo, vamos a suponer que fuera un chofer de limusina, digo, que le dan al final del año quizás un 10.99, digo, en total, pero además pasa todo el ingreso que factura a través de los bank statements. En ese caso se considera prácticamente el 100% del ingreso. Si vamos a hablar de ingreso de corporaciones o bank statement de corporaciones, va a depender del rubro, porque no es lo mismo por ahí, digo, un restaurante que tiene obviamente costos fijos bastante más elevados y costos de materia prima elevados, por decir una manera, y el margen puede estar entre el 30 o X%, digo, el margen de ganancia, o por ejemplo alguien que trabaja por la cuenta haciendo marketing desde la casa. Entonces, un poco el rubro va a incidir de cuánto del ingreso total, que básicamente pasa por los estados de cuenta de banco, se le va a poder considerar. La otra parte, otro programa que también tiene que ver con una alternativa para muchos, es el programa de inversionistas, que arranca desde el 20% down payment. En este caso, digo, la condición pide que esa persona tiene que tener una propiedad y lo que está comprando debería ser inferior, no superior. ¿A qué me refiero? Tengo una casa, por ejemplo, de $500.000 y quiero comprar un townhouse de inversión de 350.000 o un condominio de 350.000. Eso tiene sentido, obviamente, para poder usar este programa. El programa no va a mirar income taxes, para nada. Igual que estos todos, ninguno va a mirar income taxes, ninguno va a mirar la declaración de taxes. Y particularmente va a tomar como referencia el ingreso de la renta. Algo importante es, así esté la propiedad rentada o no, se considera el ingreso de la renta. Si está rentada, se va a mirar el lease y además va a ser el appraiser, va a hacer un schedule de renta, donde en el caso de que no esté rentada, por ejemplo, y así esté rentada igual, va a dejar saber cuánto es el comparativo de renta en el mercado, por ejemplo, para esa propiedad y esa transacción, ¿no? Digo, entonces, ese programa de inversionistas no va a mirar, digo, lo que tiene que ver con la declaración de impuestos, va a pedir mínimo 20% de down payment y va a dar la posibilidad de quizás comprar varias propiedades, digo, en algún sentido, porque digo, el programa es bien flexible en cuanto al número de propiedades muchas veces también. La tercera opción, digo, cuando nada de lo demás funciona, pudiera ser un préstamo privado. Y un préstamo privado es lo que se conoce como un hard equity loan, que obviamente digo va a través de un inversionista privado. Generalmente está asociado a alto down payment y alto gasto de cierre. Pero eventualmente para muchas personas puede ser una solución. Muchas veces es una solución porque quizás hay algo especial que esté pasando en la transacción. Puede, por ejemplo, en caso del condominio, algo del condominio específico que lo está permitiendo que otro programa sea una solución. Eso pudiera ser una solución para así poder cerrar la transacción. Y si bien la tasa de interés es más alta, muchas veces para muchas personas es algo transitorio. ¿Por qué? Porque saben que a futuro hoy quizás, entre otras cosas, no tengan las condiciones, pero saben que van a poder reunir esas condiciones en el próximo 2 o 3 años quizás. Entonces, por ahí, este tipo de programa pudiera ser una alternativa. Y agregué lo de préstamos para extranjeros porque es importante entender que existen dos versiones dentro del préstamo para extranjeros. Es uno lo que se considera versión full de revisión de documentos y el otro que es como exactamente el programa de inversionistas que mencioné anterior.
Pero es importante entender que dentro de la versión full, que se va a manejar una carta de ingreso del contador, nadie va a verificar ningún tipo de impuestos del país de origen. Digo, esto es importante, la mayoría quizás ya lo conoce, pero es bueno tratar de mencionarlo como también algo que, digo, aplica pura y exclusivamente para préstamos de extranjeros. Entonces, lo que la carta del contador, con el ingreso que básicamente deja saber el contador, es el ingreso que se va a considerar para la transacción. También, dentro de otras opciones de programas para extranjeros, sabemos que está la opción de programa de inversionista también, que solamente va a mirar la renta y en ese caso ni la carta del contador sería necesario. Entonces, resumiendo un poquito la parte de programas que no requieren taxes, tenemos el de Bank Statement, tenemos el del programa de inversionista, tenemos el préstamos privados, digo, de portfolio, y después préstamos para extranjeros. Algo importante de mencionar de estos programas, que si la situación puede generar, y en muchos casos los estados de cuenta de banco, por ejemplo, sean una excelente opción o una muy buena opción para determinados tipos de clientes o para determinados clientes. Lo que hay que entender es que le va a poner un poquito más de presión al dinero que se necesita, digo, para el down payment, gasto de cierre y reserva. Digo, y entonces ese factor a veces pudiera ser excluyente dependiendo de la cantidad de dinero que tenga disponible y ahorrado, digo, el cliente para la compra, usando ese programa. Entonces, estos programas lo que hay que entender es que están asociados a que requieren más dinero. Digo, de down payment, el gasto de cierre, si lo comparo con un programa del gobierno, es un poquito más alto. Digo, y específicamente en esos casos, digo, eso, la parte matemática del dinero disponible para la compra pudiera hacer la diferencia. En lo que tiene que ver con factores importantes, digo, a la hora de calificar a esa persona que está queriendo hacer los taxes, tiene que ver con, obviamente, el endeudamiento que tenga actual, tiene que ver con el score de crédito y el historial de crédito. El hecho de que, por ejemplo, esa persona tenga endeudamiento, digo, elevado quizás, le va a generar una incidencia, obviamente, porque si quisiera hacer un cálculo rápido, digo, lo que se considera como endeudamiento máximo, por ejemplo, en un préstamo convencional, es el 50% del ingreso mensual. Si estoy hablando de 5.000, 2.500. Y si a esos 2.500 yo le tengo que empezar a restar quizás auto o tarjetas de crédito, hay que ver cuánto queda disponible para poder calificar. Entonces, definitivamente, digo, puede tener mayor o menor incidencia, dependiendo de cada caso, un poco esos componentes propios del cliente, ¿no? Que ya vienen con él, si queremos verlo de una manera. Pero muchas veces, digo, está la posibilidad, por ejemplo, de cancelar tarjetas de crédito, digo, de cancelar hasta deudas de auto. Hay diferentes opciones que pudieran usarse, digo, entonces por eso es importante el análisis, digo, el análisis completo en realidad. Y cuando hablo de análisis completo, digo, es importante entender que el crédito es un componente muy importante a la hora de hacer ese análisis, porque muchas veces me llaman un poco con la inquietud de, bueno, digo, tengo una intención de comprar, digo, quizás, ¿qué debería hacer? Bueno, lo primero que en realidad hay que hacer es analizar la situación actual tal cual está, digo, tomando como referencia los taxes anteriores, por supuesto, los más recientes, en este caso, por ejemplo, lo del 2020. Y de ahí el más, ver exactamente un poco cómo está la foto actual para ver cómo se pudiera proyectar, digo, en lo que tiene que ver con una posible compra. Ver cuál de estos programas es el que mejor aplica, digo, para cada caso particular, porque hay que entender que, digo, en mis más de 25 años de carrera no conozco dos clientes iguales, que tengan el mismo ingreso, el mismo crédito, el mismo endeudamiento. No existe, digo, en realidad. Existen similares, pero iguales ninguno. Entonces, hay que hacer el análisis individual, digo, que corresponda para cada caso. Otra cosa es tener una cuenta de activos a usar, digo, por la referencia que hacía anterior, digo, si básicamente escapamos de los programas que por ahí pueden trabajar con el 3.5, el 3% o el 5%, ya el 10%, el 20% y demás empieza a ponerle, digo, más presión a lo que tiene que ver con el dinero disponible para la posible compra. Y después, digo, un poco obviamente el cálculo, digo, del PITI, en este caso, principal, interés, taxes, seguros y asociación, además sumado lo que puede ser el endeudamiento actual del cliente. En muchos casos la referencia, digo, la parte interesante es que en muchos casos eso puede cambiar, digo, y más instantáneo de lo que uno cree, porque por ahí, digo, sí hay endeudamiento de tarjetas, pero se pueden dejar en cero en cualquier momento, digo, caso por caso puede ser diferente, entonces hay que analizarlo individualmente.
En esta altura del año también estamos en un momento especial porque, digo, hay diferentes instancias que ustedes pueden utilizar para generar el contacto con el cliente. En muchos casos, con clientes pasados que no calificaron. Definitivamente, qué mejor que poderles dar una llamada en este inicio del año para saber no solamente, digo, cómo han pasado el último año en general, sino además un poco, digo, qué es, si hicieron los taxes, si no hicieron los taxes, si la idea de querer comprar sigue obviamente dentro del plan. Está claro que para muchas personas, digo, si estoy alquilando, comprar tiene enorme sentido, digo, pese a que puede haber alguna inquietud de lo que pase con los precios, pero al final del día los precios van a incidir no solamente para la compra, sino además para la renta. Ahora, eso que al final igual voy a dar una idea simplemente de un poco esa inquietud que puede existir en cuanto a valores y demás, y voy a mencionar algo histórico que puede ser una referencia importante para aquellas personas que están con la duda de que si este es el momento, si no es el momento, como sabemos que muchas veces pasa. Otra cosa es los inquilinos que ya lo ayudaron a rentar anteriormente. Es un buen momento, además, digo, obviamente, digo, eso siempre es bueno tenerlo agendado, obviamente, para saber cuándo vence la renta. No solamente por si necesitan cambiarse y tener una nueva renta, sino también, obviamente, por la posibilidad de comprar. Entonces, ellos siempre van a ser una fuente de leads, una fuente de negocios. También está para los que compraron el año pasado el poderle sugerir, obviamente, si aplican y tienen las condiciones, que fileen el Home Exception. Eso automáticamente le va a dar un crédito en lo que tiene que ver con la posibilidad de los taxes de la propiedad. Digo, le va a generar un descuento, le va a proteger en algún sentido las uvas de futuros taxes de la propiedad. Pero sobre todo, vuelve lo mismo, es una instancia más para poder contactar al cliente, digo, y no solamente ayudar al cliente, que creo que es siempre lo más importante, sino además, digo, poder generar referidos, poder generar una conversación donde quizás ese cliente no necesariamente está pensando en hacer algo, pero sí puede estar pensando en hacer algo un familiar o amigo, y automáticamente porque generaron el contacto, digo, van a poder generar el leads y posiblemente quizás una transacción. Y otra cosa que tiene que ver con nosotros, y en cierta medida pueden mencionarnos como parte del equipo, digo, es un poco, nosotros anualmente hacemos un análisis anual gratuito para todas las personas que han comprado en el pasado, para que sepan quizás cómo pueden ahorrar dinero. Y cuando hablo de ahorrar dinero, no es solamente quizás a veces pensando en bajar la tasa de interés cuando sabemos que viene subiendo. Digo, consolidar deudas para muchos tiene sentido. Digo, ahora la semana que viene voy a hacer un webinar donde voy a explicar qué sentido, por ejemplo, pudiera tener, que para muchos no es entendible en algún sentido, hasta que la matemática demuestra lo contrario. Si tengo un 15 años, en mi préstamo actual en 15 años, si tengo un 3%, ¿tiene sentido ir al 4.875 en 30 años? Y la respuesta es depende. Digo, entonces, en muchos casos, ¿por qué? Porque si tienen otro tipo de deudas, como por ejemplo las tarjetas de crédito, consolidar, no solamente le va a dejar el préstamo en menos de 15 años, sino que les va a ayudar a ahorrar a ese cliente posiblemente una cantidad enorme de dinero. Pero además de eso está un poco las remodelaciones, el usar equity para comprar una propiedad de inversión, lo que tiene que ver con la venta o posible compra de otra propiedad. Entonces, las conversaciones muchas veces, digo, el hecho de estas excusas, si queremos ver de una manera, no excusas, sino son hechos reales, digo, les va a dar la posibilidad de contactar a esos clientes para ver de qué muchas maneras quizás los puedan ayudar, pero no necesariamente solamente van a poder ayudar al cliente, sino además siempre están los familiares y amigos. Entonces, el hecho de, por ejemplo, este año, digo, el inicio del año, bueno, lo mismo, es el momento donde la declaración de impuestos tiene una incidencia importante y definitivamente puede tener una incidencia muy importante en lo que tiene que ver con la posible compra de propiedad. Digo, entonces, por eso es tener una conversación con el cliente y ayudarlo de la mejor manera, siempre, digo, definitivamente va a ser un camino que no solamente va a demostrar el interés y el cuidado que le prestamos a los clientes, digo, sino que además siempre va a ser una muy buena fuente de referidos. Haciendo una mención específica, ¿cómo estamos en el tiempo? Estamos muy bien. Lo había programado para 1 hora, digo, pero no es tan largo en realidad el webinar. Digo, entonces ahora, si acaso, digo, vamos a contestar alguna pregunta, si básicamente la tengo en el chat. Digo, pero algo muy importante para mencionar, digo, está un poco la inquietud, si queremos llamarlo de una manera, de todo el mundo en general, es el cuestionamiento de si es el momento de comprar o no. Digo, sabemos que la apreciación en el último año tuvo una aceleración,
tuvo que ver con dos elementos combinados, la tasa de interés más baja de toda la historia de Estados Unidos, combinado con falta de propiedades para la gente que quiere comprar. Entonces, ahora por temas de inflación y demás, va a subir la tasa de interés. Eso no es noticia. Digo, la tasa de interés normal en Estados Unidos es 6-7%, se conoce hasta el 18,45 en los años 80. Digo, lo que básicamente, digo, va a generar en algún sentido es buscar un punto de desacelerar lo que tiene que ver con la inflación, entre otras cosas. Pero sobre todas las cosas, quizás evitar un poco ese cuánto pongo por encima de las propiedades, 30, 40 mil dólares y demás, que ya sabemos que en algunos casos está pasando ahí afuera. La parte interesante y que no se va a arreglar de inmediato es quizás la falta de propiedades para la gente que quiere comprar. Y ese elemento en realidad va a tener que ver con futura construcción y puede tener que ver con la oportunidad que vean los inversionistas quizás de vender propiedades, dado que ha existido una gran apreciación en los últimos tiempos, y eso posiblemente sea quizás un momento, digo, para que el inversionista diga, voy a vender. Pero hay algo que hay que entender en cuanto a los niveles de precios en general, digo, se refiere. Digo, la apreciación de los últimos 60 años es 5% promedio anual. Particularmente, si quieren ver lo que es un poco los precios en general, digo, en la historia de Estados Unidos, es como si fuera una línea ascendente en diagonal. Aunque los precios reales van haciendo como una fluctuación a través de la línea, pero históricamente siempre han demostrado que los precios de las propiedades han subido. Una casa en el año 50 valía $7.500. Digo, entonces, el análisis de la persona que quiere comprar no necesariamente pasa simplemente por el tema del precio, digo, y la tasa de interés, digo, sino que es el comparativo con la renta que tiene actual. Algo además a considerar, y creo que vale la pena destacar, es si sucede algo, ejemplo, digo, y lo hemos visto en la totalmente diferente situación, pero en la crisis del 2009, lo vimos ahora con COVID, el gobierno a quien sale a respaldar y sale a cuidar, si queremos ver de una manera especial, es al dueño de propiedad, no necesariamente al que está rentando o al que está alquilando. Entonces, esos elementos, el análisis del comprador, el inversionista pasa por un tema de números, obviamente, y un poco de proyección a futuro, pero por el comprador es un poquito diferente el análisis, porque digo, tengo que comparar con los últimos 12 meses que me han venido subiendo la renta más de doble dígito por año en general. Quizás tuve suerte, estoy con el mismo dueño hace 5 años y no he tenido gran diferencia en lo que tiene que ver con la renta, pero eso, si la propiedad se vende, pudiera cambiar automáticamente de una forma muy rápida. Entonces, el cálculo real viene asociado con cuál es mi obligación actual, cuál es mi situación de renta actual, comparado con quiero comprar, cómo quedan los números. Posiblemente la apreciación, digo, tenga presión todavía, por más que suban la tasa de interés. No quiere decir que los precios vayan a estabilizarse de forma quizás muy inmediata, digo, y tiene que ver un poco con el hecho de la presión todavía de falta de propiedades para la gente que quiere comprar. Entonces, pues lo mismo, digo, no digo que lo anterior oficie como certificado de garantía, digo, porque sí, es un dato real, es histórico, las propiedades siempre han subido, digo, en la historia de que se lleva récord, digo, pero eventualmente vuelve lo mismo. El análisis pasa también, obviamente, por un tema matemático de número de la familia, si realmente puede cumplir y pagar la obligación. Entonces, esa parte es importante destacarla. Si va a subir la tasa de interés o no, es poco lugar a duda, definitivamente sí, ya ha venido subiendo desde fines del año, pero el análisis no solamente tiene que parar en ese elemento. También la apreciación ha tenido ha sido récord, creo el año pasado fue récord en Estados Unidos, digo, Phoenix, Tampa, Miami, digo, básicamente los lugares más destacados en cuanto a apreciación, Miami 23% anual. Entonces, es cierto, sí ha tenido presión los números, los valores, y tiene que ver mucho con lo que mencionaba anterior, ¿no? Con el hecho de específicamente la tasa de interés más baja en toda la historia de Estados Unidos, combinado con falta de propiedades para la gente que quiere comprar. Hay que entender que un poco la falta de propiedades viene del 2009, 4 o 5 años, la población seguía creciendo, digo, y la construcción paró prácticamente mínimo por un tiempo de 4 o 5 años. Entonces, ahí es donde se genera un poco el desfasaje de la falta de propiedades. Recuerden que lo que maneja real estate en el mundo en realidad es censo.
Digo, no solamente el censo permanente, por decir una manera, de la ciudad o la región, sino además también temporal, que tiene que ver con gente que viene, lo usa como segunda casa o compra como inversión. Digo, entonces esa incidencia también tiene que ver mucho dependiendo del área que se esté mencionando como referencia. Cosas importantes, digo, estamos para ayudarlos en todo lo que necesiten, dudas, preguntas, por supuesto, digo, saben que simplemente contactarme y yo el equipo, conjuntamente con mi equipo, los vamos a ayudar en todo lo que necesiten. Voy a ver si hay alguna pregunta por acá. Digo, más que nada es agradecimientos por compartir. Así que bueno, digo, cualquier duda, pregunta, quedo a las órdenes para lo que necesiten. Vía texto, vía teléfono, vía email. Digo, saben que me pueden contactar cuando ustedes quieran. Así que bueno, les agradezco mucho la participación y espero que la información que les di en el webinar les sea de mucha utilidad y que puedan ayudar a muchos clientes. Así que muy buen fin de semana porque estamos próximos, el resto del mes y todo lo que pase el resto del año, los mejores deseos y mucho éxito. Que pasen bien, gracias.